tal, jóvenes? Muy buenas noches. Les habla su maestra Lucely Rodríguez González. El día de hoy me estoy comunicando con ustedes para darles la clase de el triángulo y sus propiedades. Antes de iniciar, es importante hacerles saber que el triángulo tiene muchas figuras en la naturaleza. Como ustedes pueden observar aquí, en esta flor, en esta rama, se puede observar esta hoja que tiene la forma de un triángulo y a su vez cada una de ellas tiene otra forma de un triángulo. Y acá de este lado se pueden observar muchos triángulos. Entonces el triángulo es una figura muy importante en la naturaleza también. Bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar ya con el tema del triángulo y sus propiedades, vamos a recordar un poco cómo es la clasificación de los triángulos. Bueno, los triángulos los vamos a clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Bueno, los primeros que los vamos a clasificar son según sus lados, pero también los podemos clasificar según sus ángulos. Según sus lados los podemos calificar en tres grupos. En los equiláteros, ¿y por qué se llaman equiláteros? Porque tienen sus tres lados iguales. También tenemos a los isósceles, en donde los isósceles tienen dos lados iguales. Aquí podemos observar estos dos lados iguales y este es el lado desigual. Y finalmente el escaleno, que tiene los tres lados desiguales. Aquí están los tres lados diferentes. Ok. Por el otro lado vamos a tener a la clasificación según sus ángulos en triángulo rectángulo. Rectángulo viene de recto, aquí recta, recto. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto y aquí podemos observar el ángulo recto. Aquí está. El siguiente es los triángulos acutángulos. ¿Y por qué se llaman acutángulos? Muy fácil. Viene de la palabra acu, que significaría como agu, de agudos. Entonces son porque tienen sus tres ángulos agudos. Aquí se pueden observar en esta imagen. Y finalmente tenemos a los triángulos obtusángulos y efectivamente es lo que ustedes están pensando. Se llaman obtusángulos porque tienen un ángulo obtuso que se puede observar aquí. El ángulo obtuso, recordemos que es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces aquí se observa el ángulo obtusángulo. Entonces, por eso es que se llama de esa manera. Y así tenemos a la clasificación de los triángulos. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí también las propiedades. Ahora sí, vamos ya con el tema de lleno con las propiedades. Hay muchas propiedades de los triángulos, pero nos vamos a enfocar a las tres principales. La primera, vamos a ir observando que dice así. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Qué significa eso? Vamos a definir primero los ángulos interiores. Los ángulos interiores son los que están aquí dentro, que ustedes pueden observar. 1, 2 y 3. Son estos los ángulos interiores. Y los exteriores, ahorita me voy a salir de este cuadro para enseñarles hasta acá abajo que un ángulo exterior sería este. Entonces, este sería exterior, este interior y este también sería interior. Entonces, una vez aclarado cuáles son los interiores y cuáles son los exteriores, continuemos. Me dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, a ver, pensemos únicamente por un momento, despertemos esas neuronas. Imaginemos que tenemos aquí un ángulo A que este ángulo mide 50 grados. Y el ángulo B mide 70 grados. Entonces sería 50 más 70, ¿cuánto nos daría? Eso, piensen, 50 más 70 efectivamente nos daría 120 grados. De aquí a acá serían 120. Y 120, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Serían 60 grados, que es lo que me diría este angulito. ¿Ok? Bueno, eso es a lo que se refiere esta propiedad. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice que en todo triángulo la suma de las longitudes de dos de sus lados
es mayor que la del tercero y su diferencia es menor. Bueno, vamos a ver, les explico. Miren, esta es una longitud A, esta es una longitud B y esta es una longitud C. En este caso, el lado A que tienen acá, si ustedes lo suman con el lado C, suponiendo que A midiera 10 y C valiera 15, no puede ser que B valga, no podría ser que C valiera 18. ¿Por qué? Porque dice esta propiedad que la suma de estos dos tiene que ser menor que la tercera. ¿Está entendido? Ok. Entonces vamos ahora sí finalmente con la última propiedad, que es en todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué significa esto? Significa que aquí tengo un ángulo exterior, pero no es el único. Vean, si yo trazara una línea desde aquí hasta acá, la suma de estos dos va a ser igual a este ángulo que está acá adentro, ¿no? Perdón, la suma de estos dos va a ser igual de este más este, va a ser igual al ángulo exterior que estaría acá afuera. Es a lo que se refiere esta propiedad. Por eso es que aquí se observa que este ángulo más este ángulo nos va a dar como resultado este ángulo. ¿Qué significa esto? Significa que, suponiendo que el ángulo B midiera 70 y el ángulo A midiera 80, 70 más 80, ¿cuánto nos da? 150, efectivamente. Entonces significaría que el ángulo M mediría 150 grados también. Es a lo que se refiere. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora sí, nos vamos de lleno con los ejercicios. Vamos a ver. El ejemplo 1 dice así. Se tiene un triángulo isósceles como se observa en la figura. El triángulo isósceles, recordemos que es el que tiene todos sus lados desiguales. Y se sabe que el ángulo alfa, vamos a identificar alfa, aquí está, observen, es igual a 47 grados. Y el ángulo W, que es este de color amarillo que está acá, mide 40 grados. Y dice el problema que se requiere saber las medidas del ángulo beta, aquí está el ángulo beta, aquí, y del ángulo teta, aquí está el ángulo teta. Pero también ya observaron la figura que también nos están ayudando diciéndonos que este ángulo tiene 90 grados y no nos dijeron cómo se llama, pero aquí lo bautizamos como gamma, que es como una Y. Y de este lado obviamente también tengo otro ángulo de 90 grados y aquí esta línea divide al triángulo isósceles. Entonces ahora observemos. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, vamos a anotar nuestros datos, es decir, lo que tenemos. Decimos que alfa mide 47 grados, de aquí a acá mide 47 grados. Luego diríamos que W mide 40 grados, es decir, de aquí a acá mide 40 grados. Y dice que gamma mide 90 grados. ¿Por qué? Porque con la ayuda de la figura observamos que mide 90 grados. Ahora, recordemos que la propiedad número 1 nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos hacer de manera mental? Ya lo pensaron, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a sumar 47, que es lo que mide aquí, más 90. ¿Para qué? Para que la suma de estos tres nos dé 180. Entonces sería 47 más 90 nos daría 137, que es lo que tenemos aquí como resultado. Y ahora sí, ¿cómo podemos saber cuánto mide beta? Pues fácil, ¿verdad? Únicamente lo que hacemos es restarle o saber cuánto me hace falta para 180. Entonces sería 137 para 180, o al revés, 180 menos 137 nos daría 43, que es lo que mide el ángulo beta. Entonces, este ángulo beta mide 43 grados y ya tenemos el primer ángulo. Ahora vamos a ver, formalizado. ¿Cómo sería formalizado? Formalizado significa en matemáticas que es un poco más técnico, pero es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, nada más de otra forma. Sería alfa, que es este, más beta, que es este, más gamma, que es este, nos va a dar como resultado, por eso ponemos el igual a 180 grados.
Ahora aquí abajo ponemos, en lugar de alfa ponemos su medida que es 47 grados más beta, en lugar de beta vamos a poner su valor, pero es lo que andamos buscando, entonces ponemos otra vez beta, porque es lo que estamos buscando, más gamma, y gamma si sabemos cuánto vale gamma, 90, entonces ponemos otra vez 90 grados es igual a 180 grados, ponemos el signo igual. Ahora vamos a poner acá, sumamos 47 más 90, ¿por qué lo sumamos estos dos? Porque pues son dos ángulos que los podemos unir, entonces 47 más 90 sería 137 grados, más beta, y beta lo pasamos tal y cual está porque no sé cuál es el resultado de beta, es lo que queremos encontrar, y nada más pasamos el igual y el 180. Aquí una aclaración, recordemos que el signo igual tiene que ir en una línea vertical aquí, todos los signos igual, ¿por qué? Es por orden matemático que tenemos que ir trabajando así. Entonces ponemos todos los signos igual en una sola línea vertical para trabajar en orden. Así como en español trabajamos con coherencia y con claridad nuestras oraciones, en matemáticas también es importante ir poniendo el signo igual a la misma altura, es decir, en una sola línea vertical. Ahora sí ponemos acá, ya estamos casi terminando. Entonces sería aquí, beta lo vamos a despejar, por lo tanto vamos a dejarlo solito. ¿Cómo lo vamos a dejar solito? Solito significa que lo que está acá sumando va a pasar restando, pero el beta y el 180 lo bajan tal y como está y pasamos menos 137, y a 180 le restamos 137, nos queda 43, y es exactamente lo mismo que nos dio acá como resultado. Y aquí ya tenemos el valor de beta, que es 43 grados. Por el otro lado tenemos ahora vamos a sacar al ángulo teta, porque nos están pidiendo los dos ángulos, entonces sería alfa más W. ¿Por qué alfa más W? Porque vamos a ver a todo el triángulo como uno solo. Hay muchas maneras de poder obtener el resultado. Una de esas es esta manera, pero también pueden encontrarlo nada más haciendo uso de este triángulo más pequeño, también se puede. En este caso yo les voy a explicar cómo lo vamos a obtener haciendo uso del triángulo grande, así, ok. Entonces sería alfa más W es igual a 87 grados. ¿Por qué? Porque los estamos sumando únicamente. Y sería un solo ángulo, pero dividido en dos. Y beta, que es el valor que acabamos de obtener, beta es 43 grados. Entonces ya tenemos 43 grados de beta. Entonces, ¿cuánto me hace falta? Ya nada más me hace falta teta. Entonces ya nada más sumamos 87 más 43, que es el ángulo beta, va más teta, que es el que no sabemos, y ponemos el igual y el 180 lo bajamos tal y como está. Sumamos 87 más 43 y nos da como resultado 130 grados más teta. Al igual que aquí, vamos a despejar ahora, pero ahora a teta. Entonces sería 180 menos 130 les daría como resultado 50 grados, que significa que teta mide 50 grados. Y ahora sí, vamos con el ejemplo número 2. Entonces, en conclusión, el ángulo beta mediría 43 y el ángulo teta mediría 50 grados. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice así: ¿cuánto miden cada uno de los ángulos del siguiente triángulo? Bueno, aquí observamos, tenemos un triángulo equilátero, un triángulo isósceles también, y entonces tenemos aquí que este ángulo A mide 3x, el ángulo C mide 4x, y aquí tenemos este ángulo que está acá adentro que no sabemos cuánto mide, pero el que está afuera sí lo sabemos, dice que mide menos 3x más 200. ¿Eso qué significa? Significa que estamos haciendo uso de la propiedad 3 que enunciamos al inicio, donde nos dice que la suma de este ángulo más este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es decir, que si aquí midiera 30, aquí midiera 80 y aquí midiera 50, 80 más 50 nos daría 130. Eso significaría que de aquí hasta acá este ángulo mediría 130 grados. Hasta aquí estamos bien, pero todavía no sabemos cuánto vale, por eso lo vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es colocar
4x más 3x. ¿Por qué? Porque los vamos a juntar estos dos ángulos y los vamos a igualar. ¿Y por qué los estamos igualando aquí? Muy fácil. Cuando nosotros decimos en matemáticas que estos dos ángulos es igual a esto, significa eso, colocar un signo igual. Entonces ponemos, y es igual a menos 3x más 200. Ahora aquí, ya pusimos aquí nuestras dos expresiones y ahora vamos a resolverlas. Se convirtió en una ecuación de primer grado. Vamos a bajar el 4x tal y como está, el 3x tal y como está, y este menos 3x que está aquí, lo tenemos que pasar del lado donde están todas las x siempre. Este lado le vamos a denominar primer miembro. ¿Cuál lado? Del lado izquierdo de su signo igual le vamos a llamar primer miembro, y del lado derecho de su signo igual le vamos a llamar segundo miembro. Pero no se fijen ahorita en los nombres, me interesa que lo sepan resolver. Entonces ahora acá observamos que este menos 3x lo vamos a pasar aquí sumando siempre. Si tuviera más aquí lo vamos a pasar como menos, pero no es el caso. Ahora sí es igual a 200 y el 200 lo pasamos tal cual está. Ahora sí sumamos 4x más 3x más 3x nos da igual a 10x. Por lo tanto, ya tenemos aquí el 10x y el igual y el 200 lo bajamos tal y como está. Por cierto, aquí me faltó el símbolo de grados y aquí también el símbolo de grados. Debe de ir así, grados. Ok, entonces tenemos 200 grados. Ahora aquí sería que vamos a despejar a la x. ¿Cómo la vamos a despejar? La vamos a dejar solita. Dicho de otra manera, 10. ¿Por qué número me da 200? Como les decía en clase, pues muy fácil, 10 por 20, ¿verdad? Bueno, en este caso sí está fácil porque es un número entero. Pero cuando no tenemos números enteros y tenemos números fraccionarios o que no podemos saber por qué número multiplicado me daría 200, entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo, despejar a la x. Ponemos x es igual a 200 sobre 10. Entonces, ¿por qué sobre 10? Porque si está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces sería que x es igual a 200 entre 10 nos daría como resultado 20. Y tenemos ya el valor de x. Ahora sí, muy sencillo, ya podemos obtener cada uno de los ángulos. Este ángulo, este y este. Entonces sería 3. Este 3 lo tomamos de este 3 y la x, en lugar de x colocamos la multiplicación por 20, entonces 3 por 20 es igual a 60. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Aquí lo mismo, es exactamente lo mismo. 4, ¿por qué? Por x, entonces me daría el resultado de este ángulo. Entonces sería 4 por 20, que es lo que tenemos aquí, nos daría 80. O sea que el ángulo C mide 80 grados. Y finalmente, este ángulo lo podemos encontrar también sustituyendo aquí el valor de x, pero pues si ya tenemos el valor de A y el valor de C, hacemos uso de la propiedad número 3 y decimos que 60 más 80 nos da como resultado 140 grados, que es lo que tenemos acá. Bueno, jóvenes, entonces ya te encontramos todos los ángulos que estábamos buscando. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy. Y cualquier duda que tengan, por favor comuníquense conmigo vía WhatsApp o vía plataforma. Los veo pronto. Chao.